Dios les bendiga, amados del Señor. En esta ocasión les saludo en el nombre de Jesús, deseando que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a estar trabajando en este día con un nuevo estudio de la palabra de Dios. En el estudio anterior estuvimos hablando de 4 de las iglesias de Asia Menor a las que el Señor Jesucristo le enviaba carta. Estuvimos hablando de la iglesia a Éfeso, a la de Esmirna, a la de Pérgamo y a la de Tiatira. En esta ocasión vamos a estar trabajando con las cartas que le envió el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan a la iglesia de Sardis, a la de Filadelfia y a la Odisea. Les recuerdo que estas iglesias son un reflejo de la vida de los cristianos, son un reflejo de la conducta que nosotros asumimos en nuestra vida y un reflejo también de la conducta de la iglesia como cuerpo de Cristo. Son una enseñanza poderosa para que nosotros podamos aprender cómo debemos dirigirnos, las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal, y que tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos mal si queremos tener el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre, en esta hora les invito a que leamos algunos versículos de la Biblia para tener un fundamento, ¿verdad? Y también les recuerdo que deben leer los capítulos completos para que tengan una visión general de la lectura, del estudio. En esta ocasión vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16 al 18 y 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no lo velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Palabras fuertes, ¿verdad?, que el Señor le da a estas 3 iglesias, las identifica. Jesús conoce los corazones de nosotros, Jesús sabe cómo nosotros pensamos, Jesús sabe cuando nosotros, después de tener un tiempo de humildad en la iglesia, cuando nos dan Él nos da un ministerio, entonces nos ponemos engreídos, creemos que somos, como dicen, la última Coca-Cola del desierto. El Señor sabe cuando nosotros cambiamos de actitud, y Él quiere
que despertemos y que no nos dejemos engañar por esos pensamientos y esas actitudes que llevan a la arrogancia, a la soberbia y que nos sacan de su presencia. Entonces, mis amados, vemos que habían tres características en cada una de estas tres iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Sardis se jactaba de su fidelidad, pero sin embargo se dormía en sus laureles, y por eso estaba teniendo un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted está en la palabra, cuando usted está en la paz del Señor, muchas veces usted se descuida y deja de orar y deja de estudiar la palabra y deja de ayunar. Entonces viene un enfriamiento que cuando usted viene a ver está metido hasta lo último en situaciones que no debe estar, ¿verdad? Como cristiano, como cristiana. Y Filadelfia era débil, pero tenía el favor del Señor porque se humillaba. Era como David. David tenía sus debilidades como rey, como hombre. Sin embargo, era una persona que cuando le fallaba a Dios, cuando su conducta violentaba los preceptos del Señor, entonces él se humillaba ante Dios y Dios lo perdonaba. Eso pasaba con esta iglesia de Filadelfia. Y la Odisea, ella se ufanaba de su abundancia, ¿verdad? De que era rica. Sin embargo, Dios le dice: tú eres pobre, desventurada, tú no tienes nada. Porque sin Dios, mis amados, no tenemos nada. Cuando nos creemos que tenemos algo en este mundo, en realidad no tenemos nada. La riqueza verdadera es la riqueza que viene del Señor, la riqueza que viene de la paz, del amor. Esa es la riqueza verdadera, la que salta para vida eterna, la que nos llena de gozo, la que nos hace reconocer que las cosas invisibles son las cosas importantes para nuestra vida presente y para nuestra vida futura. Entonces el Señor, a través del estudio de estas iglesias, nos va a enseñar en nuestra vida cotidiana cómo nosotros debemos actuar. El Señor Jesús elogiaba la fidelidad de las iglesias y al mismo tiempo reprendía cuando cometían una falta, cuando fracasaban, ¿verdad? En el mundo espiritual. Entonces el Señor las reprendía, y eso es la vida, mis amados. El Señor al que ama castiga. Si el Señor te ama, Él te va a castigar cuando tú hagas cosas que están en contra de su voluntad, cuando tú hagas cosas que se salen, ¿verdad?, de los parámetros normales de la vida del cristiano. Entonces Dios va a tomar en cuenta eso, porque Dios ha creado leyes, mis amados, que Él mismo no viola. Entonces, si Él no viola, Él no nos va a perdonar a nosotros que la perdonemos, que la violentemos. El castigo por el pecado siempre va a venir, mis amados, aunque nos arrepintamos, va a venir la consecuencia. Lo ideal, lo mejor es no caer en el pecado para evitar que vengan los juicios, porque siempre van a venir. Entonces nosotros lo que debemos tratar es de tener una fortaleza, de tener una firmeza que nos ayude, ¿verdad?, a mantenernos limpios delante del Señor, a mantenernos en santidad. Porque el engaño, la tentación de las apariencias de este mundo, todas las cosas que vemos nos pueden llevar a cometer delitos y pecados delante del Señor. Entonces, muchas veces nos dejamos engañar por las cosas que vemos, y esas cosas que vemos nos llevan a incurrir en pecado que, ¿verdad?, después para levantarnos es un problema. Lo mejor es evitar esas cosas que vemos en la vida, que escuchamos, que nos llevan al pecado. Tratar de evitarlo es lo mejor. ¿Para qué? Para que podamos tener el favor del amor del Señor. La iglesia de Sardis, el Señor la invita a vigilar, ¿verdad?, a tener una vigilancia espiritual en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los ataques en el mundo espiritual siempre van a estar. Siempre nosotros vamos a ser blanco, ¿verdad?, del enemigo. Siempre el enemigo va a buscar la forma de explotar nuestras debilidades. Cuando nosotros estábamos en el mundo, teníamos ciertas debilidades y Satanás la conoce. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está ahí.
tratando de que tú vuelvas atrás, de que la vida tuya se te complique. Una de las cosas que pasaba con estas iglesias y es que ellas se adaptaban al mundo político, al mundo en que vivían. La iglesia de Sardis vivía en un puesto, en un lugar, ¿verdad?, que era estratégico desde el punto de vista militar, una ciudad muy fortificada. Entonces ella se sentía fuerte, ella entendía que ella era la más fuerte, que nadie podía penetrarle a ella. Pero en el mundo espiritual, mis amados, cualquiera puede, el enemigo en cualquier momento puede venir con sus demonios y atacarnos, y va a venir entonces esa debilidad va a resurgir. Y Dios quiere que nosotros seamos fuertes, sí, pero tampoco podemos jactarnos de que somos fuertes, mis amados, porque el único que es fuerte es Dios, y el único que puede darnos fuerza es Él. Cuando nosotros creemos que es por nosotros que hay fortaleza, entonces olvídese, hermano. Si usted se cree que usted es rico, que usted tiene dinero y que nunca se le va a acabar y que usted por eso puede hacer y deshacer, olvídese, hermano, que en cualquier momento se desvanece todo. Si usted se jacta de que usted tiene una salud impenetrable, que usted es el hombre más sano, la mujer más sana del mundo, olvídese que en cualquier momento viene cualquier virus, cualquier bacteria y le produce una enfermedad que lo deja postrado y lo lleva a la muerte. Entonces tenemos, mis amados, siempre que tener pendiente esas cosas. El Señor Jesús siempre lo que ha querido es que nosotros estemos, ¿verdad?, en su presencia, en humildad, y eso nos va a permitir la humildad y la santidad, estar en gozo delante de su presencia. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de Sardis que ellos tenían una reputación, ¿verdad?, de que estaban vivos, porque tenían vida, ¿verdad?, espiritualmente a ese mismo tiempo estaban muertos. A veces cuando tú te sientes más fuerte físicamente, espiritualmente estás muerto. Y la fortaleza nosotros donde la tenemos que tener es en el espíritu. Recuerden que Pablo en una ocasión le reclamaba al Señor para que le quitara un aguijón, que los estudiosos dicen muchísimas cosas de cuál era o no era el aguijón. Unos dicen que era el problema de la vista, que no veía bien, otros dicen que era una enfermedad, otros dicen muchísimas cosas, pero en realidad era una debilidad que él tenía, que le interrumpía su vida espiritual. Y el Señor, la respuesta que le dio fue que su fortaleza está en la debilidad. En la debilidad de nosotros es que Dios se engrandece, porque la fuerza viene de Él. Dice el mismo apóstol Pablo que por Él vivimos y por Él nos movemos. Es el Espíritu de Dios lo que nos mueve a nosotros. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, que despertamos, cuando logramos incorporarnos, es el poder de Dios que nos incorpora y nos hace caminar. Entonces, ese es el verdadero poder. No depende de nosotros, depende de Dios. La carne de nosotros, si no tiene el Espíritu, olvídese, mi amado, que no puede moverse, se queda inerte, se enfría y al poco tiempo se pone negra y al poco tiempo vienen los gusanos y se lo comen. Ahora, mientras el Espíritu está en nosotros, mientras Dios permite que su Espíritu esté en nuestras vidas, entonces vamos a poder estar caminando. Entonces, cuando el Señor Jesús se dirige a la iglesia, se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo que está en las iglesias, el Espíritu Santo que se mueve en las iglesias, moviendo a los hermanos a profetizar, moviendo a los hermanos a orar por los enfermos, moviendo a los hermanos a predicar, moviendo a los hermanos a hacer cosas para el reino de Dios. Esos son los 7 espíritus que Él se identifica cuando le habla a la iglesia de Sardis. Ese es el mismo Dios todopoderoso que le está hablando. Sardis tenía un concepto de sí misma mucho más elevado de lo que era. Ella se sobrevaluaba. Así hay personas, mis amados. Hay personas que dicen ser más de lo que son, independientemente de lo que reflejen
ellos se jactan, no, yo soy esto, yo tengo poder para esto, poder para aquello. Hay iglesias que dicen, no, porque esta es la iglesia más grande del sector fulano, de tal sitio, nosotros somos los mayores, los mejores. Hermano, en Dios no hay grande ni hay chiquito, porque el que está chiquito Dios lo pone grande, y el que está grande Dios lo pone pequeño, porque Dios es así. Entonces tenemos que aprender a comprender a Dios. ¿Para qué? Para poder tener su bendición, para que los juicios no vengan a nosotros, para que Dios nunca se enfade con nosotros. Dios se enfada, mis amados, Dios se molesta, Dios tiene su temperamento. Hay gente que cree que Dios es un muñeco, que lo puede manipular, o que Dios siempre está, que todo está bien. No, mis amados, Dios está bien cuando nosotros estamos en santidad, cuando nosotros, si fallamos, nos arrepentimos, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos actuando conforme a su palabra, Dios está bien con nosotros. Recuerden que nosotros somos un reflejo de lo que era el pueblo de Israel. El cuerpo de Cristo es lo verdadero, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando vemos la relación de Dios con Israel, vemos cómo Dios, cuando el pueblo estaba en una actitud de obediencia, Dios se glorificaba, pero cuando el pueblo entraba en desobediencia, ¿qué pasaba? Venía castigo de parte de Dios. Dios usaba reyes de otras naciones, usaba ejércitos de otras naciones, y venían y explotaban y atacaban, mataban al pueblo de Israel. Así mismo pasa en la actualidad, pero en el mundo espiritual. Cuando nosotros estamos en la santidad de vida, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios está ahí con nosotros para bendecirnos. Dios está dispuesto a hacer milagros a través de nosotros. Dios está bendiciendo todo, Dios está en control de todo. Cuando nosotros nos alejamos, entonces Él permite que vengan los demonios y nos ataquen y acaben con nosotros. Entonces debemos estar siempre en su cobertura, bajo su cobertura especial, que es la que nos libra de todo mal, la cobertura de Dios. Realmente algunos de la iglesia de Sardis permanecían fieles en medio de esa situación. Así mismo ocurre en las iglesias de hoy, cuando la iglesia cristiana en este tiempo están cayendo en muchísimas cosas, muchísimas actividades que están fuera de lo que es la palabra, muchísimas actuaciones, ¿verdad?, que se involucran en cosas del mundo. Hay miembros de la iglesia que permanecen fieles y que están velando porque obedezcamos la palabra, como dice la Escritura, que hagamos las cosas como el Señor manda, pero no son la mayoría, mis amados. La mayoría, lamentablemente, está caminando por detrás de lobos que se disfrazan de ovejas. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil caminar detrás de esos lobos disfrazados de ovejas, porque te las ponen fácil, te dicen que todo es nada, que no hay problema, que Dios siempre está ahí contigo, Dios está contigo, Dios esto, Dios aquello, Dios lo otro, pero se olvidan de que eso está supeditado a que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, una iglesia, un rebaño en pecado, un rebaño en desobediencia, Dios lo rechaza, mis amados. Dios acoge el rebaño que está en obediencia, el rebaño que está caminando conforme a su palabra. Dios es justo, mis amados, y Dios no le puede dar a uno que está haciendo la cosa mal lo mismo que lo que le da al que está haciendo la cosa bien. No hablo en términos materiales, mis amados, porque una de las cosas que también contamina a la iglesia es que todo lo ve en términos materiales, que el que está bendecido económicamente, ese es porque Dios está con él. No es así, mi amado hermano. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, Jesucristo demostró que no era así. Cuando le traían curaba un enfermo y le preguntaron en una ocasión, ¿quién pecó, este o sus padres para que padeciera este mal? No pecaron ni sus padres ni pecó él. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Esto es así para que la gloria de Dios se manifieste, para que Dios muestre su amor. Dios cada día muestra su amor para los que le obedecen, para los que vienen arrepentidos a Él. Los que rechazan a Dios tienen problemas, mis amados.
los que se declaran enemigos gratuitos de Dios, tienen problemas. Pueden tener muchas riquezas materiales en este mundo, pero en el mundo espiritual están fuera, no están dentro, mis amados. Y siempre he dicho, cuando Dios te da riquezas materiales es para que la ponga a su servicio, para que su reino sea engrandecido. Entonces, los ciudadanos de Sardis, mis amados, Dios siempre lo tenía pendiente, siempre lo tenían pendiente cuando respondían y escuchaban la voz del Espíritu. Cuando usted escucha lo que el Espíritu le dice, así como ellos hacían lo que el Espíritu le dice a las iglesias, así el Espíritu nos habla a nosotros a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, y muchas veces directamente Dios puede hablarnos a nosotros. Bien, hermano, vamos ahora a seguir conversando y vamos a presentar la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, su nombre tiene origen, significa en griego amor al hermano, y tiene su origen en ese nombre que se le puso un rey llamado Atalo II en honor a un hermano suyo. Filadelfia estaba ubicada a lo largo de importantes rutas de viaje, y sobre ella era muy conocida porque se producían muchos terremotos, porque había una falla geológica que provocaba movimientos sísmicos constantemente. Esto vamos a ver más adelante cómo entre la promesa de Jesús eso va a quedar explicado, cómo esta parte, esa debilidad que tenía se va a convertir en fortaleza para la iglesia en términos del mensaje que el Señor le da. Jesús elogió a la iglesia de Filadelfia y no la reprochó en ningún momento. Él inició su carta diciendo, representándose como el santo y verdadero, el santo, el verdadero, Señor Jesús. Ahí mismo podemos entender su unidad, ¿verdad?, con el Padre, porque esa característica solo la tenía el Padre en el Antiguo Testamento, el santo y verdadero, que así lo describen los profetas, y él mismo se describía con esa condición. Entonces el Señor también se identifica como el que tiene la llave de David. ¿Qué significa esto? Tener la llave de David. Recuerden que David es el prototipo del rey correcto delante de Dios, del hombre que hizo lo recto delante de Dios en el antiguo pacto, en la parte humana, en la parte física. Entonces, David tenía la llave como rey de la vida y de la muerte de los ciudadanos. Entonces, esa misma llave, en términos espirituales, Dios se la da a Jesucristo. Jesucristo es el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Si usted vive es porque Jesucristo, con su poder, como decíamos ahorita, le permite estar vivo. Si usted muere es porque Él ordenó su muerte. Eso tenemos que estar claro. Entonces, ya aquí se aplica a la muerte espiritual, a la muerte segunda. Dios tiene la llave de la muerte y de la vida. Él es que va a determinar quién va a la vida eterna y quién a la muerte eterna, quién va al lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces ahí él se identifica con ese nombre y con esa característica, el que tiene la llave, ¿verdad? Entonces, esta descripción le daba cierto aliento, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea, a la que él se estaba dirigiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban padeciendo persecución, porque había una sinagoga del mismo Satanás en la Odisea que perseguía a los cristianos. Sin embargo, los cristianos de esta ciudad fueron fieles a Dios. A pesar de la persecución, se mantuvieron fieles a Dios, y por eso Él le da esa promesa, Él le hace esa promesa. Tranquilo, que yo lo voy a poner como columna
¿qué es lo que permanece en un temblor de tierra? ¿Qué es lo último que quedan? Las columnas. O sea, yo lo voy a mantener a ustedes en medio de esta situación. En el futuro ustedes serán como columnas en el reino de Dios. Entonces, es muy interesante, mis amados, cuando nosotros le somos fieles a Dios, tenemos las promesas de Él para nosotros. Jesús ordenó a los creyentes a aferrarse a su fidelidad, que esto era la advertencia para que pudieran tener su corona, para que pudieran tener la corona de la vida. Pero eso era manteniendo la devoción y perseverancia en el amor de Cristo. Si hacemos eso, nuestra corona está segura en Dios. Nosotros tenemos una corona que es lo que representa la victoria asegurada en Dios, pero es cuando somos fieles. Él le está diciendo a esa iglesia, si son fieles, yo le voy a dar la corona y lo voy a poner como columna en el templo de mi Dios. Eso no se lo podría quitar nadie. Cuando Dios te da eso, eso no te lo quita nadie, pero eso viene como premio, como consecuencia de tu fidelidad al Señor, de tu obediencia a la palabra de Dios. Entonces, Jesús le hizo esa promesa de consolarlo, a pesar de la situación en que ellos vivían. Dios los consolaba y serían las columnas permanentes en el templo de Dios. También en la iglesia, ¿verdad? Hay personas que cuando son fieles a Dios, Dios lo erige como columna de la enseñanza, como columna del ejemplo que se debe seguir en el cuerpo de Cristo. Entonces, dice que también llevarán el nombre del Señor y el nombre de la Nueva Jerusalén. Cuando el Señor, ¿verdad?, ordene todo en el futuro, en la Nueva Jerusalén, van a estar ahí los fieles, los que hacen su voluntad, los que le obedecen, los que no le ponen pero a sus mandatos. Entonces, es un mensaje para todos mis amados, los que le prestamos atención a las palabras que nos dice el Espíritu. Cuando el Espíritu se revela a nosotros y nos habla y nosotros le obedecemos, usted puede estar seguro que vamos a tener las bendiciones y las promesas que el Señor nos ofrece a través de su palabra. A veces en medio de situaciones difíciles, ¿verdad? Como estaba la iglesia de Filadelfia, sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen, que no podemos seguir, nos vamos a quedar atrás. Pero siempre, hermano, si nos agarramos del Señor, Él nos va a animar y nos va a dar la esperanza de que Él nos va a ayudar. Tanto a las iglesias como cuerpo de Cristo, como a nosotros como personas que seguimos al Señor. Si nos apoyamos en Él, Él nos va a ayudar, mis amados. Él es el único que puede ayudarnos, como le decía al principio. Entonces, vamos ahora a ver la Odisea. La Odisea era una iglesia, era una ciudad que estaba en un lugar conocido porque tenía muchos bienes. Incluso ya en esa ciudad, en ese tiempo, habían bancos comerciales. Un sistema bancario ya existía en esa época, o sea, había mucho dinero, había necesidad de guardar el dinero en lugares especiales para preservarlo. También eran grandes cultivadores de lana, muy especial y muy codiciada en aquella época, la tela de una lana especial. Y también había una riqueza en términos de la exportación que ellos podían hacer de los vestidos, ¿verdad?, que ellos fabricaban. Entonces, como le decía ahorita, muchas veces las iglesias se contaminan con el ambiente. Si hay un país que es corrupto arriba, muchas veces las iglesias se corrompen también y caminan por el mismo camino del país. Ejemplo, Estados Unidos fue un país fundado sobre la base de un cristianismo real, de un cristianismo bíblico, ¿verdad? Pero a medida que ha pasado el tiempo, los Estados Unidos, al igual que los ingleses, se han ido contaminando las iglesias porque el Estado se ha ido enriqueciendo y al mismo tiempo se ha ido entregando a las vanidades de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que las iglesias les pasa ese problema,
que se envanecen y se hacen cómplices de los estados en las cosas que hacen y se olvidan de que la iglesia es santa, de que la iglesia es cuerpo de Cristo, de que la iglesia tiene que estar separada del mundo que representa la actividad del hombre común. La iglesia de la Odisea se estaba contaminando por el hecho de ver esa riqueza. Ellos sentían que ellos también eran ricos y se ufanaban de aquello, ¿verdad? De esa riqueza que tenía el mundo, que también parece que a ellos le tocaba parte de esa riqueza y por eso ellos se ufanaban de esa riqueza. Pero el Señor, que en esta ocasión se identifica como el Amén, el testigo fiel y verdadero, le dice claramente a ellos, les revela, ¿verdad? Que siendo Él ese testigo fiel, es el que conoce todo lo de nuestra vida, todas las cosas intrínsecas de nosotros, todos nuestros pensamientos que están en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero Él nos recuerda que Él es el Creador eterno, que Él es el Supremo de todas las cosas y que por más que creamos que estemos haciendo cosas a escondidas, Él las conoce, Él las sabe. Entonces es una identidad que nosotros debemos siempre entender, que es la identidad de Dios, que Él es el supremo creador, que Él conoce todos los pensamientos nuestros y que nosotros por más que creamos que estamos haciendo cosas que nadie se da cuenta, Él se está dando cuenta, Él está mirando todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Esta iglesia vivía llena de fantasía, ¿verdad? Y ella misma se creía tales cosas, pero el Señor le dice, no, espérate. Tú, oye, tienes un problema muy serio. Ni eres frío, ni eres caliente. Eres tibio. Y como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no soporta a los tibios. Y Dios se agrada con la gente que tiene la decisión de hacer las cosas, la gente que siempre está dispuesta. El que está frío, Él lo deja a un lado, está frío, está por ahí. Pero el que está tibio quiere estar entre dos aguas, quiere estar engañando, quiere estar aparentando. Entonces Dios le dice, no, espérate, yo no quiero apariencia, yo quiero hecho, quiero ver ejercicio de cosas en tu vida. Dios quiere que tu vida demuestre realmente su amor hacia Él y tu decisión de servirle y de hacer las cosas que Él está ordenando. Una gente frío, se sabe que está frío, ¿verdad? Se sabe que no es capaz de intervenir y reconoce su condición y no quiere, si le van a dar una oportunidad para hablar, dice, no, yo no debo hablar. El frío se mete y habla y cuando viene a ver salta con un disparate. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está. El Espíritu de Dios está alejado porque Dios conoce el corazón de esa persona que aunque está queriendo aparentar que está en los asuntos de Dios, Dios sabe que está fuera, que está haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra, que está estancado. El que está tibio está estancado, pero el que está caliente, entonces ese está en el fragor, está en la brecha, está en la batalla, está al frente de la batalla espiritual. Entonces, los cristianos de la Odisea, ellos se sentían que tenían de todo, que estaban bien. Entonces el Señor le dijo, no, yo conozco, yo sé quién tú eres. Tú te viste bien, que porque en tu pueblo hay mucho vestido, hay mucha tienda llena de vestido y tú estás comprando y vistiéndote bien. Pero óyeme, todo eso es por fuera, eres un desventurado y miserable, le dice el Señor. Así Él nos dice a nosotros, cuando nosotros lo que estamos figureando, cuando nosotros lo que estamos viviendo de apariencia, cuando estamos alejados de la oración, cuando estamos alejados de la obra del Señor, entonces vivimos haciendo creer con una pantalla, como hay muchas iglesias en el mundo de hoy. Entonces el Señor le dice, no, mira, tú no tienes nada. Como dirían por ahí, tú no tienes nada en la bola. Tú estás tibio, lo tuyo no funciona. Tienes que comprar oro refinado, vestiduras blancas de parte de mí. ¿Qué representa eso? La santidad, la pureza. Usted tiene que, si usted se siente así, que usted está medio tibio, mire, venga Cristo y empiece a decirle al Señor, Señor, vísteme de tu santidad.
Oh Señor, vísteme de tu pureza como el oro refinado, tus vestiduras blancas que representan el Espíritu Santo. Yo lo quiero, Señor. Y el Señor va a hacer el milagro en usted. El Señor va a cumplir su promesa de levantarlo, pero usted tiene que manifestar. Usted tiene que decirle al Señor que usted quiere eso y mostrar un verdadero interés en que el Señor lo levante. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor concluyendo este estudio sobre el mensaje del Señor Jesucristo a través del apóstol Juan a las iglesias del Asia Menor, que les reitero, mis amados, cada uno de nosotros representa la conducta de esa iglesias de Asia. La conducta de nosotros, dependiendo cómo estemos, vamos a estar representando cada una de esas iglesias. Vamos a tratar de nosotros tener una conducta, ¿verdad? Estar caliente, tener el oro refinado y las vestiduras blancas que el Señor quiere que nosotros tengamos para agradarle y para hacer su voluntad. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por habernos permitido en esta hora traer este estudio a nuestros hermanos. Permite, Dios mío, que si hemos dicho alguna palabra que no sea adecuada, que ellos no la escuchen, mi Dios, y que todo lo que escuchen sean palabras con la unción de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a servirte con amor, a servirte, Dios mío, con el deseo que tú mereces, Señor. Ayúdanos a servirte, Dios mío, con sinceridad, a reconocerte que tú eres nuestro supremo creador, que dependemos de ti, Señor, que si cada día nos levantamos es porque tú has permitido que nos levantemos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que están escuchando. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos sea tocado por el poder de tu Espíritu. Si hay alguno enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. Si hay alguno triste, llénalo de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.